El COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. En este espacio hablaremos de la familia Álvarez. A inicios del 2010, la familia Álvarez de raíces paisas tenía muchos sueños por alcanzar, en cuanto a educación, empleo y otros aspectos, así que decidieron trasladarse a la ciudad de Bogotá. El sueño de la familia. Esta iniciativa trajo consigo grandes beneficios a los miembros de la familia. Además, le generó una estabilidad económica y un posicionamiento social. A medida que pasaba el tiempo, sus ganancias fueron creciendo y así contrataron a más personas que se convirtieron en sus empleados. Cuando menos pensaban, ya contaban con 20 empleados, los cuales vivían de la rentabilidad del negocio y de la posición que habían conseguido gracias al buen servicio prestado y a la calidad de los alimentos. En el año 2019, inició la pandemia en nuestro país y en el mundo. Pasaron los días y empezó a subir el índice de contagios por COVID-19 en los distintos departamentos de Colombia y del mundo. Bogotá, la capital de los colombianos, empezó a sufrir distintas situaciones económicas y de pobreza, las cuales estaban afectando a todas las familias colombianas, entre ellas a la familia Álvarez Suárez. Y por supuesto a los empleados que estaban con ellos, puesto que empezaron a hacer cierres parciales a nivel nacional por los altos índices de contagio. Esta situación empezó a generar preocupación. Los clientes no llegaban al negocio y mucho menos sabían cómo pagarles a sus empleados con los que contaban para poner en marcha su negocio. Buscaron ayuda del gobierno, pero no recibieron ningún incentivo al ser de otra ciudad. Análisis del caso. La economía social en Colombia está regulada principalmente por la Ley 454 de 1998, que establece el marco legal para las entidades cooperativas en el país. Esta ley define las normas y principios bajo las cuales operan las cooperativas en Colombia y proporciona orientación sobre su estructura, funcionamiento y beneficios fiscales. Uno de los principales aportes de este modelo es que dignifica al ser humano, por cuanto lo hace más productivo en lo económico, más solidario en lo social y menos dependiente de un Estado que realmente no tiene la capacidad ni el presupuesto para solucionar las necesidades básicas de cada habitante de una nación. En este sentido, la ayuda mutua, el servicio a la comunidad y el interés por el bienestar general han sido determinantes para la constitución y consolidación de las empresas de ES, que hoy contribuyen al desarrollo de los diferentes países. A pesar de no disponer de grandes volúmenes de capital ni de la confianza de varios sectores de la sociedad, el caso presentado sobre la familia Álvarez Suárez en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia pone en manifiesto una serie de aspectos relacionados con la desigualdad y la pobreza. A continuación, abordaré los cuestionamientos planteados. Primero, percepción de la problemática frente a la desigualdad y la pobreza. La situación de la familia Álvarez Suárez refleja la grave desigualdad económica y social existente en Colombia. Inicialmente, la familia emprendedora logra establecer un negocio próspero en Bogotá, lo que les proporciona estabilidad económica y social. Sin embargo, cuando la pandemia golpea, se vuelven vulnerables a la pérdida de ingresos debido a la disminución de clientes y al cierre de su negocio. La falta de apoyo gubernamental y los recursos financieros los lleva a una situación de pobreza extrema. Esta historia muestra cómo las personas que anteriormente tenían cierto nivel de seguridad económica pueden caer en la pobreza y en situaciones de crisis. Repercusiones de la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo profundas repercusiones en Colombia, tanto en el ámbito económico, social como político. Económicas, como la disminución de la actividad económica debido a las restricciones y cierres, causó un aumento significativo en el desempleo. La familia Álvarez Suárez perdió su negocio y tuvo que despedir a sus empleados, lo que es una muestra de cómo la crisis económica afectó a las empresas y a trabajadores por igual. Sociales. La falta de ingresos y la imposibilidad de acceder a servicios básicos provocaron un deterioro en la calidad de vida de muchas familias, incluyendo la salud mental. Además de hacinamiento y la propagación del virus en áreas densamente pobladas, empeoraron la situación. Políticas. La crisis resaltó la necesidad de una respuesta gubernamental sólida y efectiva.
Sin embargo, la falta de apoyo oportuno a las familias en situación de vulnerabilidad, como la de los Álvarez Suárez, puso en manifiesto deficiencias en la capacidad del gobierno para abordar las necesidades de su población durante una crisis de esta magnitud. Reflexiones a partir del caso. El caso de la familia Álvarez Suárez durante la pandemia genera varias reflexiones importantes. La importancia de contar con una red de seguridad social y programas de apoyo para las familias vulnerables durante las situaciones de crisis como la pandemia. La necesidad de abordar la desigualdad económica estructural en Colombia para que las familias no sean tan susceptibles a caer en la pobreza en momentos de crisis. La importancia de la planificación financiera y la diversificación económica para enfrentar situaciones imprevistas como una pandemia. La relevancia de políticas públicas efectivas que protejan a los trabajadores y las pequeñas empresas durante crisis económicas, garantizando así una mayor resiliencia en el país. La necesidad de abordar la desigualdad económica estructural en Colombia para que las familias no sean tan susceptibles a caer en pobreza en momentos de crisis. La importancia de la planificación financiera y la diversificación económica para enfrentar situaciones imprevistas como una pandemia. La relevancia de políticas públicas efectivas que protejan a los trabajadores y las pequeñas empresas durante crisis económicas, garantizando así una mayor resiliencia en el país. La necesidad de una respuesta coordinada y rápida por parte del gobierno para minimizar el impacto negativo en situaciones de emergencia. Puntos claves del caso. La familia Álvarez Suárez, una familia de raíces paisas que se trasladó a Bogotá a inicios de la década de 2010 en busca de oportunidades económicas y emprenden un negocio de comidas rápidas, logrando estabilidad económica y social. La pandemia de COVID-19. La crisis comienza en 2019 y afecta a nivel mundial. A pesar de tener un negocio próspero, la familia Álvarez Suárez y sus empleados se ven afectados económicamente por las restricciones y el cierre parcial de las empresas debido a la pandemia. Repercusiones económicas, sociales y políticas. La pandemia tiene impactos económicos negativos como la pérdida de empleo y el cierre de negocios. También genera problemas sociales incluido el hacinamiento y problemas de salud mental y pone de manifiesto las deficiencias en la respuesta gubernamental. Desempleo y pobreza. El caso resalta cómo la falta de ingresos y el deterioro económico empujan a la familia Álvarez Suárez y a muchas otras familias colombianas hacia la pobreza y la pérdida de sus hogares. Información disponible y necesaria para abordar el problema. Para comprender completamente el caso y abordar sus aspectos clave, es importante recopilar información de diversas fuentes como datos estadísticos y gubernamentales, consultar datos actualizados sobre el desempleo, la pobreza y el impacto económico de la pandemia en Colombia a través de fuentes oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis económico. Buscar informes económicos y análisis de expertos que expliquen cómo la pandemia afectó la economía colombiana con un enfoque en las pequeñas empresas y el empleo. Políticas gubernamentales. Investigar las políticas y programas gubernamentales diseñados para abordar la crisis de COVID-19 en Colombia, incluyendo la asistencia económica y el apoyo a las pequeñas empresas. Estudios sociológicos de salud y de salud pública. Obtener información sobre cómo la pandemia afectó la salud mental de la población y cómo el hacinamiento y la pérdida de empleo contribuyeron a las dificultades sociales. Historias similares y testimonios. Leer otros casos similares de las familias o empresas que enfrentaron desafíos durante la pandemia para obtener una perspectiva más amplia sobre la situación en Colombia. Legislación laboral y de vivienda. Examinar las leyes y regulaciones relacionadas con el empleo y la vivienda en Colombia para comprender cómo afectaron la capacidad de la familia Álvarez Suárez para mantener su negocio y su hogar. Recursos de asistencia. Investigar las organizaciones no gubernamentales y los recursos locales disponibles para brindar apoyo a las familias en situaciones similares a la de los Álvarez Suárez. Propuesta preliminar de análisis de los problemas
presentes. Desigualdad económica. La historia de los Álvarez Suárez ilustra cómo la desigualdad económica estructural en Colombia puede dejar a las familias sin un colchón financiero que las proteja en momentos de crisis. La falta de recursos iniciales hizo que su situación financiera especialmente precaria durante la pandemia. Impacto económico de la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto devastador en la economía colombiana, lo que se refleja en la pérdida de empleos y el cierre de los negocios, incluyendo el de los Álvarez Suárez. La falta de apoyo financiero adecuado exacerbó su situación económica y los empujó hacia la pobreza. Desempleo y pérdida de vivienda. La historia destaca cómo el desempleo generado por la pandemia puede llevar a la pérdida de vivienda y a la necesidad de alquilar su propia casa, lo que profundiza la situación de pobreza y dificulta el acceso a una vivienda adecuada. Salud mental y hacinamiento. La falta de ingresos y el hacinamiento en hogares densamente poblados contribuyeron a problemas de salud mental, lo que destaca la importancia de abordar no solo los aspectos económicos, sino también los sociales y de salud en situaciones de crisis. Respuesta gubernamental inadecuada. La falta de apoyo oportuno por parte del gobierno, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad, resalta la necesidad de una respuesta gubernamental efectiva y de políticas públicas sólidas que protejan a la población. Resumen. El análisis del caso de la familia Álvarez Suárez pone de manifiesto una serie de problemas interrelacionados como la desigualdad económica, el impacto económico de la pandemia, la pérdida de empleo, la pobreza, los problemas de salud mental y la falta de respuesta gubernamental efectiva. Estos problemas destacan la necesidad de abordar tanto las causas estructurales de la desigualdad como la importancia de políticas públicas sólidas y una red de seguridad social para proteger a las familias en tiempos de crisis. Muchas gracias.